No se ve. Hola, muy buenas tardes. En nombre de Dogma Editorial y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Itinerario de Lunas, de este licor oscuro de José Francisco Conde Ortega. Bueno, para esta ocasión contaremos con la presencia de Jesús Conde, que va a ser como moderador, Enrique López, Mario Conde, Fernanda Conde, Manuel de Serra, que se estaría incorporando, y de Francisco Lorreaga. Los dejo con Jesús Conde. Muchas gracias. Primera luna. Se queda en tus ojos mientras cruzamos la calle de Reforma. Nuestro beso provoca la rabieta de una vieja que ignora la buenaventura de esta noche. Consagramos la evidencia de un itinerario. Las primeras sombras anticipan la certidumbre de la flama. Dejamos atrás el anuncio de un restaurante de nombre impronunciable. Encontramos un espacio con la sabia impaciencia puesta a prueba. Una carta de vinos es el cómplice perfecto. Delata el doble abismo de tus ojos, el ocioso equilibrio de la noche. Muy buenas noches, amigos, amigas, familia, guiares, invitados, invitadas. Para nosotros es un verdadero placer y privilegio el poder estar esta noche en Librería Bonilla, que agradecemos infinitamente su generosidad, del mismo modo que mi querido Manuel Illanes también, en este libro tan anunciado, un libro muy esperado, un libro que sale en el 5º aniversario de la muerte de José Francisco Conde Ortega. Por si hubiera aquí algún inadvertido, era mi papá, ¿no? Quizás esa es la razón por la que hay tantos condes en la mesa. Me decía un amigo que parecía virreinato. Este libro son los 2 últimos poemarios que mi padre acabó en vida. Siempre cuando uno tiene la fortuna de ser hijo de un escritor, siempre queda la duda de qué vamos a publicar, si lo publicamos, no lo publicamos, qué tanto derecho tenemos para poder incidir sobre los textos del escritor. Pero recordando después de los dolorosos días y meses que sucedieron a su muerte, las interminables conversaciones que sosteníamos, él nos había dicho, entre varias botellas de whisky y latas de cerveza, que había acabado Itinerario de Lunas, que era un regalo que le quería hacer a mi madre, a Sandra Arriaga, que ya lo había acabado. Fue un libro que tardó un par de años en hacerlo, que ya lo había corregido, ya incluso lo había mandado para imprimirlo, porque él corregía en papel. Después me dijo, de este licor oscuro ya lo estoy terminando, creo que ya está terminado este libro, solo falta la última revisada. Y con eso en mente, pensando en que los 2 libros habían sido terminados, mi padre les había dado ya el visto bueno, fue que encontramos, los juntamos, y llegó hasta Enrique López Aguilar, quien generosamente juntó los textos, los curó, por decirlo de algún modo, nos convocó para escribir algunas líneas a propósito de la obra y la figura de mi padre. Y con los trámites burocráticos con los que uno siempre se atora en la Universidad Autónoma Metropolitana, pues llegamos a las manos de Iván Cruz, de Dogma Editorial, que me acogió este volumen, a que también agradezco muchísimo. Es un libro hecho con la generosidad de mucha gente, la generosidad de ustedes de estar acá, y con todo el amor que mi padre imprimió en su pluma. Para presentar este libro, los iré presentando uno por uno, pero me gustaría que comenzara la más joven de la mesa, mi querida Fernanda Conde, Cabildo Conde, quien es profesor, estudia en la Lengua y Literaturas Hispánicas, y para que nos dé las impresiones a propósito de este libro, de esta obra, o de lo que ella quiera. Fernanda, adelante. Buenas noches, muchas gracias. Creo que va a ser lo último
de lo que yo quiera. Sí, para no... ¿Sí se escucha? ¿Sí? Gracias. Sí, para mayor dramatismo voy a ir directo al texto. Para poderte hablar así, de frente, tuve que echarme toda una vida a llorar sobre tus huesos. Tuve que desandar lo caminado, desnudando la piel de mi conciencia. Para poderte hablar, tuve que volver a llenarme de aire los pulmones y cuidar que no se me encogieran las palabras, el corazón, los ojos, porque aún se me deshacen de agua si te nombro. Ya me creció la voz, padre, patriarca, viejo de barba azul y ojos de plomo. Ya te puedo contar lo que ha pasado desde que te fuiste. Enriqueta Ochoa. Cuando los poetas mueren, los años pasan y la historia hace de algún modo justicia a su trabajo, se escriben textos escolares, tesis, se les dedican módulos enteros en clases de literatura, se les escudriña como entes etéreos. Sus diarios personales, su correspondencia, sus autorretratos se vuelven objetos de culto y hasta de morbo. ¿Qué entes místicos son los poetas que pueden permitirse dejar una suerte de pista a la infinita incógnita sobre la vida después de la vida? Qué generoso don del que gozan, que en los casos más elevados hasta conceden un ratito más de intimidad, sorteando cada una de las magnitudes fundamentales para seguir provocando, por ejemplo, la emoción de abrir un cuaderno que se supone no debería leerse. Imagino, porque así ha sido, que alguien buscará saber algo de José Francisco Conde Ortega, querrá escudriñarlo, deseará haberlo conocido y atestiguado alguna de sus borracheras. Y dado que aquí hay voces mucho más doctas para hablar de su obra literaria, decidí contribuir humildemente, no por indiscreta, sino por romántica, a la creación del mito que ya era él cuando se fue. 1. Pobres ni de espíritu. Sin esperanzas de que nadie me lea o escuche después de hoy, y justamente por eso, me atrevo a dejar aquí, esta noche, un poquito, muy poquito, porque lo demás es para mí, de lo que he vivido y he escuchado en los breves años, hoy más que nunca me parecen breves, que privilegiadamente escudé al poeta. Han de saber, por ejemplo, que en la familia muchos nos empeñamos en que él y su esposa nos apadrinaran. Ellos, a los que no les gustaban los rezos y que se proclamaban abiertamente descreídos, los llevábamos a cada rato a misa a apadrinarnos. Pero qué flojera, decía él de las misas, ni chelas dan para pasar el rato. Pinches padrecitos dan una hueva. Por esto, más aún deben saber que ellos, mis padrinos, han cumplido a cabalidad con la obligación contraída en los bautizos, presentaciones y primeras comuniones, y es claro que no ha sido por temerle a Dios o al diablo. Quiero decirlo en voz alta porque es mucho decir. Todos sabemos que la mayoría de los presentes, tengan la edad que tengan, no han vuelto a ver a ninguno de sus padrinos. Que hable ese hecho de mi fortuna. Pese a la presumida incredulidad del poeta ante los milagros cristianos, y quizá ante la suya, distinguido, obligado escucha, créalo o no, e innumerables testigos hay, José Francisco Conde Ortega, el padrino, el amigo, el poeta, proveyó fiestas y fiestas de vino y multiplicó muchas, muchas más los panes y los peces, ya fuera para su familia en tiempos oscuros o para los banquetes en que se convertían las crudas de tiempos alegres con su esposa, su hijo, los amigos de su hijo, sus sobrinos, los amigos de sus sobrinos, las parejas de todos y los que se sumaron. Tú no eres pobre, aunque por ahora no tengas dinero, me dijo cuando en épocas de vacas flacas, económicas y espirituales me quejé mucho. La pobreza solo puede ser de espíritu y esa no está en tu estirpe. El orgullo sí. Desde entonces yo entendí que lo que me decía no era una negación de clase, sino una proclamación de dignidad, la misma que él se repetía para prodigar el vino, los panes y los peces, la misma que repito todos los días cuando me levanto tempranito a trabajar. Pobre ni de espíritu, decía él, y ahora digo yo, y nada me ha hecho falta. La abaratada y malentendida abundancia en tiempos de gurús pendejos de redes sociales, como muchas otras cosas, ya me la había explicado él con infinita más inteligencia y claridad. En la poesía como en la vida, hija,
constancia, dignidad y amor al trabajo. 2. Defiende lo que piensas. Defiéndelo hasta de mí. En una de esas funestas mañanas de médicos y malas noticias, sentados en una sala de espera, comenzamos a hablar, con cualquier pretexto, muy profundamente. De él aprendí a aburrirme de conversaciones vacuas, con una como la suya se termina por aborrecer los lugares comunes. Mi hermano y yo nos hicimos de esa costumbre, la de conceptualizar toda conversación que bien podría ser trivial, pero infinitamente menos sabios que él, mi hermano y yo, decidimos complicarla hasta acabar peleados. Me sentí mal de alterar a mi padrino, especialmente en las circunstancias en las que estábamos. Me juzgué imprudente, malagradecida, mala hija. Habíamos comenzado a hablar del nuevo auge del movimiento feminista, de sus razones y reclamos, y no nos habíamos puesto de acuerdo. Bajé la cabeza y me callé. Tras no más de 5 segundos de incómodo silencio, escuché: no, hija, no te calles. Me gusta que me riñas. Yo te crié para que defendieras tus ideas y ya aprendiste a hacerlo. Defiende lo que piensas. Defiéndelo hasta de mí. Ya han pasado 5 años y ha pasado de todo. Me he vuelto una meditabunda crónica y solitaria que discute y se defiende desde su estudio como la loquita del centro de su colonia. Y cuando me descubro durmiéndome temprano o pasando muchos de mis viernes en el gimnasio, cosa que yo sé desde lo más profundo de mi alma que él no aprobaría, y valgan los versos, cómo hubiera querido ser el gran borracho del pueblo para comprobarlo, me avergüenzo. Acto seguido, pienso en esta, mi segunda máxima de vida, y voy a donde quiera y digo lo que quiera, aunque sea a mí misma, para honrar al hombre que antes que otra cosa quiso enseñarme a ser libre. 3. Cuidado con los que creen ya saberlo todo. Hubo una época de días muy felices en que en su cumpleaños y en el mío siempre llegaba un trío a la casa. Nos gustaba jugar a sorprendernos con ese regalo que, como él decía, nos halagaba a los dos al mismo tiempo. Esas noches en que recorríamos todos los boleros buscando la línea más bella en ellos, vi a mis padrinos cantarse nuestro juramento, el que ambos están cumpliendo aquí esta noche, y anhelé un amor que fuera un poquito como el suyo. El camino de mi casa a la suya era guiado por el aroma a perfume con tabaco que auguraba horas de risas y conversaciones muy profundas, toda clase de música, pero principalmente boleros. Yo tenía muchas preguntas y él tenía muchas respuestas, y todos queríamos oírlo porque con oírlo era suficiente para entender un poquito el mundo. A sus sobrinos nos gustaba coleccionar datos inútiles para contárselos, y él los celebraba como si hubiéramos descubierto el hilo negro. En esa época yo me equivocaba mucho, y entre más me equivocaba, con más ternura él me trataba. Todos seguimos aprendiendo, hija. Tú eres muy joven. El que no se equivoca no aprende. Te cuento un secreto. Y me hacía sentir mejor. Siempre me hacía sentir mejor aunque no me lo mereciera. Un día, después de dar muchos tumbos, llegué a contarle que ya sabía qué quería hacer en la vida. Me escuchó y me comprendió. Agregó que si quería podría equivocarme y volver a comenzar. Hablamos de mis miedos, de los suyos. Me he equivocado tantas veces, confesó, y yo no podía creer que él se hubiera equivocado. Y en esa, como en muchas otras noches, me advirtió para esperanzarme con mi futuro: cuidado hay que tener con los que ya creen saberlo todo. Los que no están dispuestos a aceptar que se equivocan, los que se resisten al cambio. La condescendencia y la terquedad son síntomas de estupidez. 5 años después, a la luz de esta tercera máxima de vida, pese a que soy un alma vieja o quizá por eso, he cambiado muchas veces de opinión. Confieso que todavía no puedo oír más de 2 boleros seguidos y que he tenido que aceptar alegremente que pese a todo lo que él hubiera preferido, soy mucho mejor para la lingüística que para la literatura y me gusta pasar los viernes en el gimnasio.
Dejo aquí estas 3 máximas de vida y dignidad, como fe de las ideas de este hombre mito, por si acaso alguno de los presentes en su vida ha sufrido la tragedia de no tener un padrino como el mío. Oh, para quien hubiera querido conocer al poeta, este humilde testimonio del único hombre en quien podría caber un espíritu tan disciplinado como sibarita, severo como dulce, alegre como solemne, orgulloso como humilde. El hombre mito que dejó en su camino a donde está toda suerte de pistas poéticas en palabras, obras y omisiones. Lanzo esto aquí al aire con el deseo de que algún día, en algún espacio de este misterioso, pero de algún modo siempre generoso universo, vivamos tú, Musita y yo, aunque sea por un ratito, en esa comuna hippie a la que tanto nos invitamos. Gracias. Muchísimas gracias, Fernanda. De las 7,000 ocupaciones que mi padre pensaba, después de jubilarse, una era doblar bolsitas mientras cantaba cantos tiroleses. Y el otro era ser el poeta desnudo de Xochimilco. Por gracia divina, ninguna de las dos se pudo completar. Les comentaba que quien cura este libro es mi querido Enrique López Aguilar. Nos convoca a escribir, a planear algunas líneas. En el libro está un texto mío, un texto de Enrique, un texto de Héctor Carreto, que ya no pudo ver este libro publicado, un amigo, colega de mi padre de muchísimos años. Disculpen la estación comercial, en Dogma Editorial hay un libro justo de Héctor Carreto que me parece fantástico, y en la revista Casa del Tiempo hay un cartel literario con un poema que se llama Corrección de Estilo, que es muy divertido. Y entre los textos que están está el de Francisco Elorriaga, quien Enrique me habló muy sorpresivamente, ¿no? Me dijo, es que quiere sumarse a contar estas historias, y afortunadamente nos dio un texto para este libro, y hoy nos acompaña aquí en la mesa, y me gustaría cederle la palabra para que nos cuente algo de su experiencia con el poeta Conde Ortega. Por favor. No, muchas gracias. Bueno, pues primeramente buenas noches a todos, y es un honor estar aquí con ustedes gracias al maestro Enrique, maestro de la UAM Azcapotzalco, y también aquí al joven, que me acuerdo que no eras tan joven cuando te vi la última vez en el Palacio de Minería, y que fue la última vez que vi también me decía mi tocayo, ¿no? Yo soy Francisco, de José Francisco, pero de todas maneras me decía mi tocayo, ¿no? Entonces, yo lo único que quiero, no traigo nada preparado, sí, me gustaría así decir algo, pues, yo estaría en el ensayito que le dediqué. Para mí, Francisco, pues sí era un maestro, ¿no? Me identificaba mucho en la poesía, hablar de Bonifaz Nuño, de Alicho Macero, que eran sus poetas preferidos, y él contaba muchas anécdotas, ¿no? A veces nos daba clases en las tardes, y yo con impaciencia veía que se tardaba el maestro en llegar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Exactamente, pero ya descubrí que estaba dando clases particulares a sus alumnas, ¿no? Yo le dije, oye, Francisco, la verdad, tú eres un ser humano. Y realmente, no, sí, a pesar de que soy tan feo, sí, yo tengo mis... no sé, Francisco era una figura muy alegre para mí, muy convincente, y naturalmente como maestro, pues yo siempre lo veía también, veía un poeta, ¿no? Más que maestro, lo veía un poeta, con el cual tenía muchas afinidades, porque más o menos éramos contemporáneos de los años, creo que 2 años mayor que yo. Pero Francisco siempre fue muy animoso, y siempre muy alegre, muy cordial. Y naturalmente la última etapa que me tocó vivir con él fue que pues, inclusive nos invitaba aquí, nos invitaba allá. Yo no conocía a Azcapotzalco, los curas de Azcapotzalco, y él de repente ahí como un buen Virgilio nos llevó por esos viricuetos de Azcapotzalco, ¿no? Pero pues era muy entretenido, un lugar muy raro ahí, pero siempre fue muy animoso, ¿no? Platicando anécdotas, ¿no? Él contaba muchas cosas que no sé, habrá que recuperar de todas las anécdotas de papá, ¿no?
realmente con los poetas. Desgraciadamente ya todos sus grandes amigos ya se murieron. Héctor Carreto, por ejemplo. Por ejemplo, los Trejo, que eran muy amigos de él, y que tenían unas andanzas bárbaras ahí que contaba Francisco, el Trejo Villafuerte y el otro Trejo, y pues eran muy amigos de ellos, pero esa generación que como que van como desapareciendo. Así como la fotografía de Volver al Futuro, de repente los ve uno y de repente ya se fue. Y también me acuerdo de ellos, de Carlos Santibáñez también, en fin, de varios, ¿no? De Oscar Oliva, que fueron compañeros de la facultad, donde nos reunían, platicaban muchas cosas, entonces ahí se fueron. Primeramente se fueron desvaneciendo porque nos fuimos a diferentes rumbos de la universidad, ¿no? Y me encontré otra vez a Francisco Conde en la Juan Oscar Pozalco, y pues fue aquello muy, muy interesante, ¿no? Realmente, así de manera de resumir, Francisco Conde pertenece a esa generación de poetas de los 50, que creo que también se deben rescatar, ¿no? Porque además lo que yo apunto en el breve ensayo que le dediqué a mi tocayo fue que realmente él no está en ninguna antología. Esto es malo, eso sí. Yo soy así como analítico de ver quién publica esto, a quién le dan un premio, ¿no? Estoy un poquito viendo qué hacen estos que me dan el premio, ¿no? Pero me di cuenta de que, pues sí, hay algunos que están, pero no está mi tocayo, no está. No está, si revisamos las antologías, lo que le comentaba al maestro Enrique, realmente no aparece, pero además que debe tener, ahora sí que no son todos los que están, ¿verdad? Lo que deben estar y eso hay que revisarlo, ¿no? Naturalmente él tuvo sus publicaciones en la UAM y otras ediciones que seguramente habrán costado, pero sí me parece que hay que hacerle un lugar y una memoria. Y qué bueno por mi parte que hayan rescatado el texto de Itinerario de Lunas y de este Licor Oscuro, ¿no? Porque de esta manera, pues yo creo que debe promulgarse y darle un sitio justo de este poeta que es muy emblemático de esta generación, que repito, algunos están yendo, ¿no? Poco a poco, así como decía el poema Zahualcoyo, nosotros nos iremos yendo de 4 en 4, nos iremos yendo a los diferentes rumbos, ¿no? Y pues es un honor y una disculpa por no haber preparado nada, es una impresión, inclusive llega Enrique y me da los 4, ¡ay, caray! Tantos así, pero sí debemos, ojalá que con esta edición que se pudo rescatar, recuperemos el lugar que merece, porque es un gran poeta, yo lo admiro mucho y lo seguiré admirando, ¿no? Inclusive sentí algo de desgarro cuando Enrique me preguntó, ¿y ese libro? ¿Me permites? Yo lo tenía perdido. No. Y quién sabe, así como una aparición, de repente lo encontré, ay, aquí está es de la UAM, ¿verdad? Ese es de la UAM, el Práctica del Lobo, y se me perdió. Tenía otros libros que me dedicó y me prestó, pero lo pude recuperar. Regresamos, ¿no? Sí, porque fue como nombramiento, ay, de repente anduve estudiando ahí todo el montón de libros que uno tiene, de una colección enorme de poetas que ya están y me faltaba de Práctica del Lobo, afortunadamente, y creo que sí, todos los tengo dedicados por parte de papá, ¿no? Y es un placer. Pues muchas gracias y disculpen la dispersión, pero qué bueno que recuperamos esta labor y que esté en un lugar especial dentro de la poesía, no joven, ¿no? Pero sí ya consagrada. Muchísimas gracias, Escuela Riega. Justo pensando ahora en las antologías, los que están, los que no están. Recuerdo que él fue incluido en una antología que quizás no tendría que haber estado. Hace muchísimos años, mi madre lo recordará, estábamos con un grupo de escritores de Ciudad Neza, con los Coyotes, y había uno en particular que durante toda la tarde se le quedaba viendo al papá. Y lo veía, entonces mi padre empieza a sentirse incómodo y no era sencillo incomodarlo. Y lo veía, entonces volteé y le dice, bueno, es que, ¿me quiere usted decir algo? Es que usted está muerto. Entonces mi papá dice, no, de verdad que estoy aquí. Le juro que sí. En el municipio de Neza nos mandaron a hacer un calendario con personalidades del municipio
y a él le tocó hacer su ficha y tenía esta fecha de muerte, ¿no? En esa sí la incluyeron y en esa no la merecía, ¿no? Muchísimas gracias. Justo este libro, este rescate, bueno, pues también esperemos que sea el principio de un rescate de su obra, muchas plaquettes que se quedaron con una poca o nula distribución, como sucede en muchas ocasiones. Recuerdo un libro que salió en la Universidad de Zacatecas y dice mi papá que nunca vio un solo ejemplar en su vida, ¿no? Afortunadamente está La práctica del lobo, está La espina del tiempo, que es una antología que hizo el Fondo Editorial del Estado de México, y bueno, esperaremos sumar más. Para seguir con esta presentación, este recuerdo, este homenaje, esta celebración de la vida y obra del poeta José Francisco Conde Ortega, me gustaría presentar a Mario Conde, quien es el mago, dramaturgo, oficiante de la radio, mejor conocido entre nosotros como el perro del mal. Perro, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. La primera vez que escuché la palabra erotismo fue en un contexto idéntico a este. Era otra presentación de un libro del mismo poeta y entendía yo lo mismo de poesía que ahora. Quizá un poco menos de sensibilidad, quiero creer. Con mis prístinos oídos de niño de 8 años escuchaba que esos hombres de traje y voces profundas y amables, intelectuales en tiempo y forma, definían la obra del poeta, el hermano de mi padre, como una serie de alabanzas alrededor de 3 ejes: las mujeres, la ciudad y el alcohol, y el cigarro por derivación de las 3. Más precisos, pero completamente paralelos al planteamiento de Quiroga sobre la totalidad de la literatura girando alrededor del amor, la locura y la muerte. Tan joven como era para involucrarme en enseres amorosos y gracias a una infancia que puedo considerar saludable, puesto que no incluía alcohol en mi dieta, había un solo cuadro en mi antesala emocional. Por eso el primer poemario que pude entender hablaba de la ciudad. Fue la reimpresión de Codicia de la calle, ese spleen de la Ciudad de México que volvió a aparecer en la poesía reunida del Práctica del Lobo, publicado por la UAM. Ya estaban ahí los aullidos a la noche y a la luna, los nombres de bares y salones de baile que hoy ya han cambiado de lugar o de nombre o de giro o han desaparecido, las calles imperdibles del navegante urbano y, por supuesto, la figura del lobo que por algún motivo siempre consideramos solitaria cuando son por naturaleza adeptos a los clubes literarios y a las pláticas de cantina. Ahí conocí al poeta, aunque siempre lo había visto sentado a la mesa familiar. Esa fue mi introducción a su mundo. El itinerario de Lunas me parece un destilado hervido bajo un fuego similar, un perfecto prólogo que el poeta nos regala en el epílogo de su vida. Quienes conocemos su obra notamos los ganchos que nos impelen a otros poemas anteriores, a varios favoritos personales, a una Ciudad de México que bien puede ser de los años 80, pero también de principios de siglo y de los años 60 y de la semana pasada, aunque sabemos bien que nadie camina 2 veces en la misma calle de Madero. Y quienes no han tenido la suerte o la oportunidad de leer a Conde Ortega van a saber lo que era cruzar la puerta de su casa y ser invitado a tomar una de las cervezas del refrigerador y tener una de las conversaciones más amenas de su vida. El poeta era tan generoso que no le bastó su paso por la vida para regalarnos por completo las palabras que le llenaban esa voz grave y distinguida. Nos debe la novela, dice su viuda, y cierta obra de teatro, añadiría yo. Pero ya en este itinerario se asoman otros temas escabrosos y necesarios, porque el poeta era muchas cosas, pero no necesariamente un romántico gratuito. No le cantaba insulsamente a los gozos de la vida. Cuidado, lector desprevenido, que el autor no escatima en sinsabores, porque el sexo tiene su bajamar, la ciudad tiene su tráfico y el alcohol tiene su cruda. Entre los poemas en prosa que leía en Codicia de la calle, había uno, el 8º, que a mis 13 años me llenaba de un miedo que aún entonces no podía expresar. Y aprovechando su brevedad, quiero leerles, por agregar contexto, el texto. 8. Caminas por la calle de Luna. En la esquina das vuelta a la derecha y despreocupadamente ignoras la reforma del Pato. Caminas. A unos pasos, la entrada de un estacionamiento te ofrece las aguas frescas más dulces que has probado. Caminas.
Junto al cine Apolo, la panadería exhibe sus milagros: pasteladas, rosquillas de nuez, polvorones y besos de mantequilla y chocolate. Cruzas la calle, Boca del Río te regala la memoria, la función de box del sábado, un cóctel de camarones naturales y la mano firme de tu padre de regreso. Caminas. Junto al cine Mariscala te toman 1, 2, 3 fotografías y aceptas la tarjeta con la dirección del estudio. En Garibaldi los mariachis están despiertos. No hay tanta gente. San Juan de Letrán es la más viva y venenosa de las calles. Cruzas de nuevo. Te detienes en la librería de Cristal. Pegas la nariz en las vidrieras. Una muchacha te toca el hombro y te habla. Niño, toma para que te compres un libro. Con un billete de 5 pesos fuertemente apretado miras la tarde. Un borracho te empuja. Ya no caminas. Tus 5 pesos en la mano se vuelven propaganda de cualquier centro nocturno. 30 años rebotan en la Torre Latinoamericana y ya no quieres caminar. Te subes al metro en la estación Bellas Artes. A mis 13 años, el poeta me enseñó que vivir es un negocio interminable. Ganamos unas cosas a cambio de perder otras. Que todo lo que anhelaba en aquellos días y que veo materializado ahora, estará empedrado con los cantos del dolor. Ahora soy uno de esos hombres elegantes presentando un libro del poeta, pero a un costo terrible. De este licor oscuro está lleno de este tipo de crueles reflexiones, algunas con el humor con el que se aglutina el escudo familiar, otras más, tan desnudas como los cuerpos descritos a lo largo de su obra. No era un romántico, pero tampoco un pesimista. Tenía una fe inquebrantable en la juventud, en cualquiera que se atreviera a tomar una pluma. Un vaso no está medio vacío, está medio esperando el agua mineral y la Coca-Cola. Empecé, no les miento, a leer con miedo cuando recordé los versos sueltos de los que el poeta hablaba en los últimos años de su vida. Los textos que mencionaban a un hijo crecido y con familia propia. Una bitácora que hablaba de una ciudad extraña muy distinta a la que él recorría de madrugada. Unas noches de tragos con personas que ya no podían pisar una cantina, una bóveda de encuentros carnales irrepetibles. En la familia no es demasiado pronto para un chiste, pero para el recuerdo, para volver a encontrar una emoción como su perfume mezclado con el aroma del tabaco, 5 años es muy poco todavía. Pero encuentro entonces los poemas de Licor Obscuro y aún con su sombra y su tristeza, con sus tintes de anhelo, no encuentro melancolía. Todo tiempo pasado fue bueno, pero mejor. La lamentación es apenas un ¿te acuerdas? Y entiendo ya por qué el poeta nunca perdió las ganas de oír de teatro contemporáneo, aunque conociera todo Shakespeare, y su gozo por la serie de hechiceras que miraba de la mano de su mujer, aunque tenía en la mente la filmografía de Pedro Infante, o la tranquilidad con la que me permitía mezclar el whisky con refresco, aun cuando defendía que había solo una forma de comer tacos de carnitas, sin limón. Exagero, no era un purista de la carne. Entiendo todo esto porque desde muy joven, quizá desde que perdió a su padre, entendió que vivir era un negocio interminable. Perdemos cosas a cambio de ganar otras. Mientras por una ventana veía escindirse la generación de escritores junto a la que creció, le abría la puerta a las largas filas de estudiantes a los que heredó un gusto inquebrantable por la vida literaria, leída o escrita. Cuando le cantó a la ausencia casera de su hijo, no perdió el tiempo para celebrar que había ganado una hija y le alcanzó la vida para jugar con su nieta. Cuando prestaba un libro, no lo perdía, abría nuevas sucursales de su biblioteca. Una de las más ilegales, por cierto, está en mi casa. Incluso en aquel poema que podrán leer tan certeramente titulado Me he equivocado tantas veces, no pierde la oportunidad de criticar su propia obra y celebrar casi con desidia que su vida fue un banquete, uno que le dejó una larga cruda. Pero si estuviera hoy en la mecedora frente al retrato que le pintó un amigo suyo, y antes de lamer otro cigarro para encenderlo, nos acompañaría en ese nuevo adagio que reza: el que tenga miedo de morir, que no nazca. Agradezco, eso sí, que ya no le tocara ver la desaparición de los delicados sin filtro. Qué golpe más cruel hubiera sido a su ánimo. Tenía 13 años cuando escuché de su voz la mejor frase que jamás oí en presentación de libro alguna. Voy a ser breve para que pasemos a lo verdaderamente importante. Porque así es como nos dijo siempre que quería ser homenajeado. Y así sea, poeta. Tío, así sea.
Muchísimas gracias, perrito. Ahora, para seguir con este recuerdo, esta celebración, tengo que contar rápidamente una anécdota de las millonésimas que tenemos de mi padre. Hace 13 años tuve el privilegio de casarme con mi compañera, quien por cierto es la autora también de la Puerta de Forros, la Eunice. Y después de una boda pantagruélica, gozosa, feliz, quisiera recordar toda, pero no puedo. Partimos, mi compañera y yo, y se regresan a la Casa Conde, pues muchos de los amigos de sus hijos. Y ese día tembló, y tembló fuerte. Todos bajaron, todos corrieron, menos una persona que se quedó acompañando a mi padre, que él decía, para que baje. Esa persona es Manuel Becerra, el único que se quedó acompañando a mi padre en el temblor, mientras en la calle se escuchaban rezos, gritos y lloros. Se hizo por esa época un poema, un premio a un poema único, eran $1000 por parte de la UAM y el gobierno de Puebla. El concurso se llamaba José Francisco Conde Ortega. Estaba Manuel Becerra con nosotros. Le dije, oye, acaba de salir esta convocatoria. Volteó y nos dijo, lo voy a ganar. Y pues evidentemente dijimos, lo mamón no se te quita. Y lo ganó. Querido Manuel, por favor. Gracias. Sí, recordaba como, digamos, la amistad que tuve con Conde, y no se puede hablar como de una amistad, es decir, como accidental, sino se convirtió en algo entrañable, y una de esas cosas son esto que vivimos juntos, ¿no? Recuerdo claramente, bueno, recuerdo cuando gané el premio, ahí hay un mural y estaba él. Eso me parecía sorprendente porque creo que ante todo, a ver, es que me parecía alguien genuino, como pocas personas. Presento mi libro también en Bellas Artes, y lo que siempre sentí fue como, de hecho se lo dije algunas veces, es que como que me parece que pudimos haber sido compañeros de generación y lo siento tan así, solamente que probablemente hubo un error temporal ahí, que fue que no fuimos juntos a la misma universidad o no asistimos a las mismas cantinas, sino después, ¿no? Esto me lleva a que creo definitivamente, como en esa juventud del alma de la que hablaban los griegos, de la que hablaba Rubén Bonifaz Nuño, y podía verlo eso claramente con Conde. Él tiene la juventud del alma, siempre fue un hombre joven, y eso se refleja en su poesía. Creo que fue un hombre, como lo decía Mario, era un hombre generoso, no solo con su conocimiento. A ver, me recuerda acá un poco a Sandro Cohen, y lo digo porque también falleció no hace mucho, y fueron compañeros de generación, compañeros de la universidad, de la UAM, los dos. Y Sandro Cohen fue mi maestro directamente, con el que tomé clases, pero lo que sentí era eso. Eran personas muy generosas con su conocimiento, jamás escatimaban con nada, y también particularmente ponían cierta atención con los escritores jóvenes, o con esa inquietud que nace en la juventud, ¿no? Eso me hace pensar mucho, por ejemplo, en Rubén Bonifaz Nuño, que me parece que fue como de los epígonos para esa generación, la generación de tu papá, la generación de Sandro Cohen, de Vicente Girarte, y él me parece que era así, es decir, traducía a Catulo, y él dice, cuando uno es joven, uno está ávido de necesitar, ¿no? En la juventud se necesita todo el tiempo, y me parece que en la poesía de Conde, hasta estos libros, siempre es ese joven que está necesitando conocer el mundo, conocer las nuevas experiencias, ¿no? Y esa manera, esa generosidad como ser humano, de eso, abrirle la puerta de su casa a los jóvenes que éramos cuando estábamos en la Fundación para la Agresión Mexicana, ¿no? O sea, yo me podía quedar ahí, me quedé varias veces, y era genial. Ahora, y recuerdo mucho esa ocasión, recuerdo cuando regresamos a la casa
Y además con el temblor pasó algo muy raro porque empezó a temblar y estábamos, no sé, en el tercer piso, no sé qué piso era. Entonces se sentía fuerte, se fue la luz y empezaron a rezar enfrente. Entonces toda la atmósfera se volvió así apocalíptica y yo iba a bajar, pues pensé, pero él se sentó así, estoico completamente y le dije, ¿quieres una cerveza? Y yo pensaba, puta, me bajo. La paso y me bajo la mía. Y no, era pues tranquilo, estaba oscura la casa, él estaba así solo, y ya me senté y sí se la puse y como que tratábamos de no hablar de eso, como si no pasara nada. Y eso lo recordé, y yo lo recuerdo mucho, era, porque pensé, así es él. Entonces, es una ejemplificación de lo que fue él como ser humano, de lo que sigue siendo como poeta, de lo que fue como poeta, y ya, era un gran lector. Eso a mí me fascinó muy tempranamente porque siempre que yo daba algunos títulos, él los sabía y los tenía. Recuerdo que alguna vez dije, el elogio de la sombra, este libro de Tanizaki. Lo tengo aquí. Y entonces hizo así, abrió la puerta y se vio la biblioteca de él. Era así genial. Pensaba, esto me lleva a su poesía, pensaba, a ver, me parece que él viene de una vena literaria bastante clara. Pienso en los modernistas, los postmodernistas, desde, qué sé yo, Velarde, Díaz Mirón, luego los contemporáneos, y entonces veo, digo, claro, su poesía era más como Díaz Mirón, y luego veníamos un poco más como Velarde, y después llegaban los contemporáneos y decía, claro, es más como Novo, cronista, y después la generación a la que perteneció él, bueno, la que lo antecedió, digamos, que era completamente la suya, Rubén Bonifaz Nuño, Lizalde, esa era la poesía. Hay tantos para Efraín Huerta. Los paralelismos que encuentras son evidentes, ¿no? Yo hice un ensayo sobre su primer libro, que ese número fue sobre los primeros libros de los autores, ¿no? Y entonces yo hice sobre el de él, que se llama Vocación de Silencio, y decía algo así. Parece que el poeta en su juventud o en sus primeros libros descubre un tema y parece que puede perseguirlo durante toda su vida. Todo el tiempo se va a estar repitiendo y si el libro, siendo poeta joven, probablemente tiene ciertos atisbos, ciertas aspiraciones y no cierra por completo, si está la semilla que después va a lograr que germine en todos su trabajo posterior. Y todos los temas están en ese libro. Los mismos temas están en ese libro. En este libro hay un ensayo donde dice, no recuerdo quién, quizás Carreto, no recuerdo quién, pero dice algo así como, le competen los temas mexicanos. Los temas mexicanos, el amor, las cantinas, la noche, la Ciudad de México. Sí, evidentemente, pero yo a raíz de ese ensayo que hice pensaba, claro, pero sí tengo que definir exactamente qué es lo que sucede de manera más concreta. Pienso en la Ciudad de México, la luna, el mes de octubre, septiembre, el lobo, la paloma, y todo esto son símbolos que lo unen a su tradición anterior, ¿no? La muchacha del metro, y nombra a Efraín Huerta, la muchacha ebria, la espuma, ¿no? Efraín Huerta dice como la paloma no recuerda su sueño de espuma, fue una cosa así, y él lo pone. Eso él lo tenía muy bien medido, sabía cómo hacerlo y lo lograba. Otra de las grandes cualidades como poeta que también me sorprendió mucho era esa aparente sencillez que tienen, que mostraba, por ejemplo, Rubén Bonifaz Nuño con Fuego de Pobres. No sé, pienso en José Watanabe con el uso de la palabra, que si es un poema como manera de conversación, pero como poeta para llegar a ese nivel sin que se caiga el poema se necesita un rigor forzoso, inherente.
y eso lo hace. Ahora, cuando leo estos libros pensé, sigue siendo Conde. O sea, vuelve a esos temas que le competen, que le interesan, cambia un poco la estructura, pero sigue siendo eso. Me sorprende este Itinerario de Lunas, porque no recuerdo si en vocación, en esta de Lobo, la antología, hay un libro así como con un protagonista que cruce todo el libro. Mucho más estructurado, 30 noches, una última luna, es decir, todo sucede en un mes. No recuerdo sería así. Entonces, esa forma es nueva, pero el estilo sigue allá. Y es un poema cerrado, raro, pero siempre con ese mismo afán que persiguió, creo yo, el poeta Conde. La sencillez, la concisión, este capricho que se da por las frases directas. Él dice en algún momento, el poema que cierra me parece que es triste, es una cosa bastante rara, sucede como en la noche, tiene que ver la lluvia, y él de pronto tira la frase como, qué rápido crecen los hijos, dice, qué rápido crecen los hijos. Eso es una frase hecha, es una frase común, coloquial, pero puesta ahí tiene el mismo efecto que cuando Vallejo dice, qué dolor tan fuerte, yo no sé, dice, yo no sé. Ahí está el golpe que cierra con una frase que, digamos, si es coloquial, si es todo aquello que se tiene que rehuir en la poesía, ahí cobra legitimidad y tiene un peso increíble. Uno ve en ese poema, aquí ha pasado el tiempo, la habitación sigue intacta, los que han crecido son los hijos, ya se fueron, continúa lloviendo y él dice, voy a dejar la ventana abierta. Toda la vida ya, y termina el libro así, él termina el mes. Eso me parece increíble. El segundo libro creo que pudo haber sido parecido. Ocupa el primer verso como título, pero pudo no haber puesto título y numerarlo, por ejemplo, ¿no? Porque todo parece que sigue hablando de lo mismo. El poeta que ya llega a un nivel donde ya no necesita ser fragmentario, sino todo es un pretexto para hablar de lo que se está viviendo en ese momento. Y me parece que lo hace así. Todo ese mundo que rodea, todo el mundo que construye Conde, causa sensación porque me parece que es una berrada en la literatura mexicana, porque siempre está aludiendo a lo que se hacía antes, ¿no? A lo que hacía Efraín Huerta, por ejemplo. Esto me lleva a pensar que el mapa de la poesía mexicana no puede prescindir de un poeta así. Tendría que estar ahí, precisamente. Ahora, curiosamente, parece que no, como le pasó un poco a Sandro, no estuvo en muchas antologías, ¿no? Estuvo bastante, bueno, eso no necesariamente es una desventaja, pero ahora sí, es decir, ya no es una deuda con él, sino con la poesía mexicana. Es un hombre del cual no se puede prescindir, ¿no? Bueno, no sé, te podría seguir hablando de muchas cosas, igual quiero pasar. Como diría él, vamos a seguir hablando del tema un día que venga con más calma. Muchas gracias, querido Manuel Becerra. Alguna vez, hace muchísimos años, tenía la fortuna de ser músico y andar jueves, viernes, sábados y domingos en bares tocando. Y uno de mis guitarristas se enamoró perdidamente de una amiga y no sabía cómo decirle. Agarró un verso de mi papá, lo escribió en una servilleta y se lo dio a la chica. Empezaron a andar y duraron muchísimos años. Luego mi amigo le confesó a mi padre que había dicho que él lo había escrito. Y dijo, para eso es la poesía, y recuerdo el poema. ¿Qué pasa? Solo que te amo, que tu ausencia me ha dañado y la ciudad sin ti ha quedado vacía. Eso es todo, aunque la verdad no es para tanto. No, ese fue el poema con el que mi guitarrista conquistó a su chica. Y ahora viendo la antología práctica de Lobo, creo que es justo y necesario decir que es gracias a los oficios de Enrique López Aguilar que estamos aquí reunidos, que fue el promotor de la publicación de este libro,
pero él también fue el que acercó a mi padre a la antología de práctica del lobo, que era hasta entonces su poesía reunida, que es de 1985-2005. 1999 hasta La Arena de los Días, que es el último poemario de esa época, y Enrique, siempre atento, siempre febril, siempre generoso, pues él también fue quien hizo que la práctica del lobo viera la luz, y él también es el que nos reúne en esta ocasión, y pues no tengo sino que agradecerle infinitamente a Enrique López Aguilar, el mismo poeta, doctor, académico, compañero del Dux de Venecia, con mi señor padre en Azcapotzalco, justo en donde enfrente del Dux se libró la última batalla entre las tropas independentistas y las realistas, por cierto. Querido Enrique. Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Sí. Bueno, tengo tantas cosas que decir acerca del conde que no sé por dónde comenzar. Lo primero que se me ocurre es en elaborar una antología de los poetas no antologados, que sería una antología enorme, porque sabemos que muchas veces las antologías que circulan por ahí obedecen a intereses creados o a contubernios y cosas por el estilo, al margen de la calidad que desde luego existe, pero muchas veces los olvidos o los desdenes o los ninguneos también tienen que ver en la ausencia de algunas personas importantes en esos documentos. Habría que tomarlo en consideración. Y me parece que, bueno, se ha mencionado a Sandro y a Pancho, compañeros y colegas en la UAM. Ambos comparten un hipocorístico, porque ni Pancho se llamaba Pancho, ni Sandro se llamaba Sandro. Sandro se llamaba Sanford y Pancho se llamaba José Francisco. Es decir, son conocidos por hipocorísticos, y aparte sus hipocorísticos coinciden con las mismas vocales, A, O, Sandro, Pancho. Y aparte sus apellidos comienzan con C y son bisílabos, con, de, co, en. Entonces, y aparte se nos fueron en el mismo año, casi en el mismo mes. Bueno, de hecho en el mismo mes, el noviembre del 2020. Y creo que tampoco podremos encontrar a dos poetas tan disímiles, siendo de la misma generación. Pancho, yo lo conocía como Pancho, otros como Paco, otros como Conde, pero hablamos de la misma persona, dividida en varios nombres multifacéticos. Era un poeta desabrochado y servilletero. Servilletero porque toda su primera obra la escribió en servilletas en las cantinas y las dejaba olvidadas de las mesas, y fue gracias a la curiosidad y a la amistad de Vicente Girarte que se comenzaron a recoger esas servilletas, con lo cual se consiguió la elaboración de su primer libro de poemas. Esto tendría que ver tal vez con una especie de, pues no sé si de desdén, sino de un cierto olvido, una cierta modestia, por la que Pancho todavía no pensaba necesariamente que todo eso se pueda recoger para ser publicado. Hasta que finalmente, como en el caso de otros artistas que también han sido servilleteros, como Schubert, pues llegó un momento en que dijo, bueno, pues vamos a comenzar a publicar. Y así comenzó a elaborar una serie de plaquettes. Entonces, de ser un poeta servilletero pasó a ser un poeta plaquetero. Toda su primera obra se encuentra en plaquetes, o plaquetas, como también se les dice. Y esa fue una de las razones que me impulsaron en su momento a proponerle la reunión de todas sus plaquetas en un libro, que finalmente fue Práctica del Lobo.
Había muchas razones para esto, la calidad poética, el olvido por la semejanza entre las plaquettes y las servilletas, porque finalmente las plaquettes tienden a ser también como libritos que una vez que se agotan, ya no hay forma de conseguirlos. Y a mí me daba una especie de repelús que muchos ya poemarios que había publicado Pancho se quedaron en el olvido, desperdigados por allí. Y fue cuando le dije, oye, ¿por qué no juntamos los materiales? Y lo primero que me respondió fue, oh, ¿cómo crees? Dije, no, ¿cómo creo? Júntalos, no seas, perdón por la palabra, no seas huevón. Y tienes ahí todos los materiales ya hechos, nada más darles una forma. Y así fue como salió Práctica de Lobo, que me parece que valió mucho la pena el ejercicio, porque creo que finalmente él y muchos lectores pudieron ver por vez primera todo ese material reunido. Y la verdad es que no es lo mismo encontrarse con plaquettes dispersas por aquí y por allá, o que tener finalmente la visión de un volumen hecho y derecho. Creo que en este sentido, esto dio pie después a una ulterior multiplicación de reuniones poéticas que afortunadamente no han cesado y que le dieron forma a esa cosa poética que es la obra de Conde. Yo quisiera, bueno, para no reiterar lo que han dicho mis compañeros de mesa y que lo han dicho también, a mí me parece que aparte de las tesituras poéticas de Pancho, que claramente están muy echadas hacia una herencia posmodernista, bolerística, y con una tonalidad muy propia, Conde tenía otra cosa que era muy notoria, tenía muy buen oído. Yo diría que tenía un oído absoluto en el sentido poético. Quiero decir, hay lectores de poesía que tienen que usar los deditos para contar. Hay una pintura alemana muy famosa del siglo XVIII que se llama El contador de versos, y se ve a un señor que está en la cama leyendo un libro y está con los dedos así. Es decir, lo que está haciendo es esto que hacemos los contadores de versos o de sílabas, o los contadores de pies. Los que no tienen oído absoluto cuentan con los deditos. Los que tienen oído absoluto dicen, acabas de decir una endecasílaba, acabas de hacer un octosílabo. Y cuando uno regresa sobre la frase que dijo, ching, sí es cierto, dije una endecasílaba. Un poco lo que le pasó a Messier Jourdain en el burgués gentilhombre, ¿no? Cuando se da cuenta de que habla en prosa, de que no habla en verso. Entonces, esa es una cosa que hay que señalar de Conde, aparte de su sabiduría poética y de su erudición en muchos temas de música, de cine, de calles, etc. Una facultad auditiva para detectar la música del verso, el ritmo del verso, el número de sílabas que tenía una cosa que uno decía. Y eso puede ser bueno, puede ser malo. Puede ser una pesadilla de comenzar a encontrar los versos que dicen todos cuando están comenzando a hablar. Y eso lo digo porque conozco a un pianista, Alberto Cruz Prieto, que dice que él tiene oído absoluto musical y dice que no hay cosa más atroz que tener oído absoluto, porque hasta cuando el tanque de gas de la esquina se cae, él ubica la nota en que se cayó el tanque de gas. Entonces eso puede tener sus ventajas y sus desventajas. Creo que Pancho sabía encontrar siempre el punto para aprovecharlo para su poesía. En su poesía nunca hay pierde métrico, ni musical, ni rítmico. Y me parece que supo crear una voz muy personal, muy profunda, y ciertamente muy fiel a ciertos temas. Ya se han mencionado el amor, la mujer, el alcohol, el cigarro,
la luna, la noche, las calles, ciertos ritos anuales, como los meses de abril y el mes de octubre, y la fidelidad a ciertas lecturas y a ciertos poetas que se dejan ver en sus versos. Me parece que otro de los valores que habría que mencionar de Conde es el de la amistad. Siempre fue muy buen amigo de sus amigos. Fuera, bueno, muchas veces en las cantinas, es cierto, pero también fuera de las cantinas, él mismo supo ser promotor en el aula o fuera de ella de las voces de esos poetas que le eran cercanos. Y como lo menciono en el texto introductorio de este libro, me parece que Pancho era pues una especie de personaje ubicuo en el poetiverso, porque conocía a todo Dios. Es decir, no había lugar al que fuera uno en donde no conociera a alguno de los poetas de ese lugar, fuera Uruapan, Morelia, o cualquier barrio de la Ciudad de México. Esta ubicuidad, este conocimiento también tiene que ver, yo creo, con su generosidad personal. El relevante de la conversación, aparte de su capacidad versicular como escritor, como poeta, también había que recordar que era un excelente conversador. Un conversador que tenía también la cortesía de saber escuchar. No era un conversador protagónico. Esos conversadores, en realidad no son conversadores, sino son monologuistas, que a los que les gusta escucharse y pareciera que cada vez como que se sorprenden cómo se escuchan y hablan más y hablan más. Y ocurre, pues fatalmente, lo que pasó con esa entrevista que nunca se dio a la luz cuando Borges vino a México para recibir un premio, y a Arreola, imagínense nada más, lo mandan a entrevistarlo, y Arreola nunca dejó hablar a Borges. En su admiración por Borges, Arreola hablaba, y finalmente hay un momento en que Arreola dice, bueno, maestro, he hablado mucho, diga usted alguna cosa, no lo he dejado hablar. Y Borges dice, y bueno, usted me ha permitido intercalar uno que otro silencio. ¿Sí? Y con Pancho no ocurrió así, no había silencios, había un diálogo muy fluido, muy respetuoso, y podría decir que cuando había un intercambio de poemas, porque también cuando había una especie de complicidad de poetas, pues lo que hacíamos era asestarnos mutuamente poemas hechos en el momento, bueno, lo que no tenía como novedad en el escritorio. Y había siempre un rigor enorme a la hora de leer el poema del otro, a la hora de criticarlo, y también un enorme respeto por la obra que estaba comentando. Y en eso me parece que también hay otro perfil de Pancho, que es el de el poeta que es maestro de otros poetas o de jóvenes poetas, el que ilustra o ayuda a ver las cosas que uno está mostrando en sus poemas. Y creo que esta otra generosidad, generalmente acompasada con tequilas y otros menesteres etílicos, ayudaban también a crear esta atmósfera de lo amistoso. La amistad con Conde siempre estaba plagada de poemas, de poesía, de referencias literarias, en un entorno generalmente cantinero, en lo cual también había una especie de abrumadora sabiduría y generosidad de parte de Conde, pues él parecía conocer toda la guía Michelin de cantinas de la Ciudad de México.
Entonces fuera en el centro, o en los alrededores del centro, con las latitudes más extrañas, pero finalmente Pancho conocía prácticamente toda la guía de Chelán de Cantinas. Lo cual, desde luego, también era una cuestión de agradecer. Y ahí dependía del aguante de cada interlocutor para ver hasta dónde llegaba. Yo nunca llegaba tan lejos como él, lo confieso, pero alguna vez sí me tocó extraerlo de el nivel cuando existía todavía esa cantina frente al Palacio Nacional, en una de las esquinitas, y acomodarlo en un taxi para que regresara sano y salvo a su casa, como creo que Sandra recordará. Pero realmente Pancho era capaz de caminar por los caminos de la noche con mucho entusiasmo y mucho aguante. Habría que agregar otra cosa que también es importante para el retrato de Pancho. El amor que le tenía a sus alumnos. Sus alumnos de licenciatura, que son los más difíciles, porque son todavía muy güeyes. Y entonces, como recién egresados de la prepa, pues todavía les falta mucha cancha para ver cosas o para percibir cosas. Y él tenía la habilidad para llegarles, para encantarlos con sus anécdotas, con su palabra. No era el único maestro que podía tener muy buena cercanía, muy buena vibra con los alumnos de la UAM. Pero me consta que el Conde tenía mucho éxito con sus alumnos, tanto en la licenciatura como en el posgrado. Y aparte, yo agregaría, con el mérito mayor de nunca haberse titulado. Estudió la carrera de letras y en ese sentido era una especie de académico ágrafo. Sí, se puede hacer esta construcción. Es decir, era un académico que llegó a la academia sin tener el título de licenciado, lo cual en este momento sería algo casi imposible de conseguir, porque la academia se ha vuelto mucho más sangrona, y entre SNIS y demás cuestiones, ahora es dificilísimo que un académico como él pudiera poder llegar a donde llegó. Yo recuerdo, por lo que él mismo me contaba, que entró a la UAM con la promesa de que iba a titularse pronto. Y yo me acuerdo que alguna vez todavía, cuando comenzamos ambos como maestros o como profesores en la UAM, le dije, ¿y cuándo te titulas? Y dijo, ya muy pronto. Entonces, bueno, ese prontito nunca llegó, y cuando se jubiló como ese profesor no titulado, que me parece que es uno de los pocos académicos de la UAM que logró esa proeza. Tener casi 40 años de profesor sin haberse titulado, pero siendo uno de los profesores más sabios de la academia, lo cual demuestra que los títulos no son necesarios para ser sabios. Aquí lo malo es que también la cultura laboral se ha vuelto muy sangrona, y ahora piensa que toda la persona que no tenga título no sabe. Y entonces, pues ahí la acabamos de abonar, porque entonces Borges y Paz no tendrán trabajo nunca, porque nunca se titularon, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que esa es otra de las cosas que habría que admirar de nuestro querido Pancho Conde, a quien hoy recordamos con este libro. Y para no hacer, bueno, el cuento más largo, solo quisiera recordar unos versos de Miguel Hernández, como sentido homenaje a Conde. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que habitas y hacer colas, compañero del alma, tan temprano. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por haber estado en esta presentación, a la mesa, Francisco Lurriaga, Enrique López Aguilar, Perro del Mal, Fernanda Conde, Manuel Becerra, a todas ustedes que están aquí, que nos acompañaron, familia, amigos, queridos y queridas todos. Muchísimas gracias. Si alguien tiene una pregunta, duda, sugerencia
comentario, quizás si nos quieren urgir ya para que pasemos al vino. Todo se vale. Si usted quiere, en lo que se deciden, este esfuerzo editorial es muy importante, como todos el hacer un libro de poesía en este mundo es muy complicado. Gracias a Enrique López Aguilar, gracias a Catalina Turón, quien hizo la portada, a Iván Cruz Osorio, quien es de quien es Dogma Editorial. Entonces, por favor, acábense el tiraje hoy. No queremos regresarnos con ningún libro, así podemos sacar más. Pensando también en muchas de las cosas que vienen, vean el catálogo de Dogma. Es una editorial dedicada a la poesía, que es una aventura que solo un loco, con mi querido Iván Cruz, pudo emprender. Y te agradezco. Y pues, si no hay ninguna objeción, digamos, salud poeta. Es un regalo que mi madre y yo les damos. Y muchísimas gracias.